Vamos a empezar por hablar de dónde nace el tema de los documentos electrónicos, las pruebas electrónicas, las notificaciones electrónicas y, y este avance que se está dando a partir del decreto 806 del 2020. Y lo primero que hay que decir es que esto no es nuevo. Esto viene de la ley 527 de 1999, que fue la que se encarga de crear y reglamentar en Colombia los mensajes de datos. Entonces, esta ley 527 de 1999 arranca con el artículo segundo y en el artículo segundo define claramente qué es un mensaje de datos, lo que hoy se podría llamar de cierta forma prueba electrónica. Y entonces nos habla de que los mensajes de datos son la información generada, enviada, almacenada, comunicada o recibida por medios electrónicos, ópticos o similares. ¿Qué quiere decir esto? Que con la ley 527 del 99 se abre el paso a utilizar todos los sistemas de información y comunicación y la interrelación que se da por internet y por medios no ópticos o digitales para generar documentos que tengan la suficiente representatividad o carácter de declaratorios como para que sirvan de prueba dentro de un proceso de carácter judicial. Y ya teniendo en claro todo el intercambio de mensajes EDI y los mensajes de datos como tal y como desmaterialización de los documentos, tenemos que remitirnos al artículo sexto de la ley 527 de 1999 para entender lo que está pasando hoy día. Y entonces este artículo sexto de la ley 527 nos traía a colación o más bien nos dejaba en claro que para que el mensaje de datos sirva como escrito y desde ahí parte el tema probatorio y para que sirva como prueba, eh, esta información de mensaje de datos debe ser asequible para su posterior consulta. Y entonces, en el 1999, con la ley 527 del 99, surge el primer problema. Las emisiones de televisión, las emisiones de radio y los teléfonos no contaban como mensaje de datos porque no había forma de hacer accesible esa información en una posterior consulta. Y entonces fue cuando se empezó a hablar, bueno, pero ¿y si yo grabo el programa de televisión, si yo grabo la llamada, o si yo grabo el programa de radio, pues entonces el mensaje de datos no va a ser la emisión radial o la emisión televisiva o la emisión del teléfono, va a ser la grabación como tal que se hace. Y entonces sigue manejándose el tema de los mensajes de datos y entonces ya se aclara que esa reproducción puede ser guardada para una posterior consulta en un medio distinto al original. Pero entonces viene también el problema de los mensajes de datos en cuanto a la firma y dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago para firmar? Entendiendo la firma como el manuscrito que siempre hacíamos dentro del documento asintiendo nuestra voluntad y dejando en claro que lo que estaba allí plasmado contaba con mi autorización y con mi asentimiento. Y entonces era el artículo séptimo de la ley 527 y que nos aclara que cuando alguna norma exija la presencia de una firma y que esta firma conlleve algunas consecuencias, entonces esa firma se entenderá satisfecha con el mensaje de datos colocando dos características. La primera, que se utilice un medio para identificar al iniciador del mensaje de datos y que ese contenido del mensaje de datos cuenta con su aprobación. Y la segunda, que el método sea confiable como apropiado para el propósito para el cual el mensaje fue generado. Y entonces es cuando se empieza a hablar y cuando miramos en armonía con el artículo segundo literal C de la ley 527,
que la firma en un mensaje de datos no es más que la clave del iniciador del mensaje de datos o contraseña que nosotros llamamos. Y entonces ya se empieza a desarrollar la idea de que cuando yo digito la contraseña, estoy firmando o estoy asintiendo que el contenido del documento que se va a redactar dentro del correo electrónico cuenta con mi autorización y asentimiento. Y entonces, ya después de que tenemos claro que un escrito puede ser un mensaje de datos siempre y cuando se pueda consultar posteriormente y que puede contar con una firma siempre y cuando la firma cumpla con los requisitos de que se pueda identificar el iniciador del mensaje de datos y que sea confiable y apropiado para el propósito para el cual el mensaje fue generado. Entonces ya nos aparece el artículo 8º de la ley 527 de 1999. Y entonces ese artículo 8º nos dice que cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, este requisito quedará satisfecho con el mensaje de datos. Pero también pone unos requisitos para que ese original sea satisfecho con un mensaje de datos. Y el primer requisito es que exista alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información. Y el segundo, que dicha información pueda ser mostrada a la persona a la cual se deba presentar, de requerirse en formato original. Y entonces aquí es donde empieza el problema de los títulos valores, de los cuales nos vamos a referir más adelante cuando estemos hablando del ejecutivo en el entorno virtual. Y entonces empieza la eterna discusión de que el título valor debe ser mostrado en original y debe ser presentado al proceso en original para que se pueda librar mandamiento de pago. Y entonces, hasta el decreto 806, estamos hablando que de la ley 527 de 1999, y hasta el decreto 806 se puede desarrollar la idea y por fin se aceptan los estrados judiciales que se pueda presentar una imagen digital de el título valor, al menos para librar mandamiento de pago. Claro, sin perjuicio de algunas otras consecuencias que se van a presentar ahí. ¿Cuáles consecuencias? Primero, ¿cómo impedimos a partir de cuando se presente la demanda ejecutiva la negociabilidad del título valor? Porque acuérdense que si yo endoso el título valor, el último y legítimo tenedor será un tenedor de buena fe. Y entonces, ¿cómo se evita la negociabilidad del título valor? Primera. Y segunda, ¿y cómo hago para tachar de falso ese documento o que el documento tenga alguna alteración si me lo están enviando en un formato digital y no me están aportando el original del documento? Porque precisamente es la esencia del decreto 806. Más adelantico vamos a hablar de eso. Por ahora, dejemos en claro que desde la ley 527 de 1999 se pudo establecer con absoluta claridad la fuerza y valor jurídico de las firmas por medios digitales. Dejemos de lado la firma electrónica porque con el decreto 2364 se habla de la firma electrónica y algunas diferencias de firmas, porque tenemos la firma electrónica, tenemos la firma digital, tenemos la firma biométrica, tenemos la firma codificada, la firma certificada. Entonces, este artículo séptimo de la ley 527 de 1999 nos abre la posibilidad de que ya podamos firmar digitalmente, llamémoslo por ahora, los documentos y por consiguiente ahora sí se pueden presentar. ¿Listo? Y entonces, aquí viene uno de los requisitos más importantes y de los avances más importantes que tuvo la ley 527 del 99 y es la siguiente. La integridad del mensaje de datos, tema que aún se viene discutiendo con la sentencia T403 del 2020, nuevecita, en donde erróneamente, a mi juicio y a mi sentir, la Corte Constitucional le da valor a los pantallazos, pero como una prueba indiciaria, cuando en realidad el artículo 242, 243 y 244 del Código General del Proceso hablan de que todos los documentos que se aporten al proceso se presumen auténticos, mientras la otra parte no los repute
no los refute de falsos, o no los tache, en cuyo caso, pues tocará presentar el documento original e incorporarlo, y también hay que saber solicitarlo para que el juez lo pueda llamar al proceso. Y entonces démonos cuenta cómo el artículo 9 de la ley 527 de 1999 habla que la integridad de los mensajes de datos se tendrá en cuenta si esta información es íntegra y si ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. Y entonces, en ese orden de ideas, la ley 527 nos está exigiendo que siempre tengamos el formato original, y si es un documento electrónico, el documento electrónico en su formato original, llámese correo electrónico, llámese WhatsApp, llámese Messenger, porque más adelante les explicaré que con la reforma del decreto 806 yo puedo notificar la demanda y puedo notificar los actos procesales vía WhatsApp, vía Facebook, vía Messenger, vía Instagram, vía correo electrónico, porque es que la presentación de la demanda debe enviarse a la demanda antes de ser presentada al juzgado de manera concomitante, se debe enviar a la parte demandada, pero dice que por cualquier medio electrónico, nunca dice que por el correo electrónico, dejando abierta la posibilidad de notificar a las partes en otros sentidos. Y entonces, ya con la ley 527 de 1999, entonces se empieza a desarrollar un poco más el tema y la idea de lo que en realidad es la firma. Y entonces ya viene la firma traída del artículo segundo de la ley 527 de 1999 al decreto 2364 del 2012. Y acordémonos que el artículo segundo, literal C, de la ley 527 de 1999, aclaró que era una firma electrónica o firma digital, perdón, que era una firma digital en principio. Y entonces el literal C del artículo segundo de la ley 527 dice que se entenderá, con la firma digital se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido o vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que éste se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Y entonces, de este artículo segundo, literal C de la ley 527 de 1999, es donde surge la idea de que efectivamente empiezan a valer los correos electrónicos. Guerra grande que yo di en despachos judiciales para que me aceptaran pantallazos de WhatsApp, incluso solicitándole al juez el cotejo o la inspección judicial al formato de origen, o sea, al mismo WhatsApp en el celular, para que revisara la autenticidad del documento y lo tuviera como plena prueba. Guerra que en un principio pensé perdida hasta que nace, enhorabuena, del decreto 806 y ya aclara que efectivamente sí se puede. Pero entonces, con el trasegar del tiempo surge el decreto 2364 del 2012. Y ese decreto 2364 del 2012, en el artículo primero, numeral tercero, nos habla de la firma electrónica. Y entonces nos dice que la firma electrónica son los métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas o privadas que permitan identificar a una persona en relación con un mensaje de datos. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Que cualquiera de estos mecanismos de firma electrónica, bien sea por la biométrica, que ya las están utilizando en las notarías y que ya que todos los conocemos, vamos a la notaría, nos toman la fotico, nos hacen firmar en la tabletica y inmediatamente queda registrada la firma biométrica, o los códigos asignados, que es para dónde va la justicia,
yo pienso que este problema de la antefirma, de la que vamos a hablar más adelante en la presentación de poderes y presentación de demandas, y este problema del derecho de postulación y de la autenticidad de la información que se envía a los juzgados va a terminar cuando el Consejo Superior de la Judicatura nos asigne a los abogados un correo institucional, un correo manejado directamente por la rama judicial. Y para allá vamos. Por ahora, el 803 es absolutamente claro en que todos los abogados tenemos que registrar, actualizar nuestro correo electrónico en la base de datos del Consejo Superior de la Judicatura y que única y exclusivamente valdrán los memoriales que enviemos desde ese correo electrónico. Pero entonces, este decreto 2364 nos habla de la firma electrónica y ahí nos da varias opciones de cómo manejar esa firma electrónica con códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas. ¿Listo? Y entonces ese mismo decreto, 2364, en su artículo 4, nos habla de la confiabilidad de la firma electrónica. Y nos dice que la firma electrónica será confiable y se considerará confiable para el propósito para el cual el mensaje de datos fue generado. Y entonces, eso lo que garantiza es que los datos y el mensaje corresponden única y exclusivamente al firmante, permitiendo, de alguna forma, detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos. Y entonces, ya teniendo claro lo que es el mensaje de datos y lo que es el mensaje de datos y lo que es la firma digital y la firma electrónica, entonces aquí hay que decir una cuestión. Todos los documentos electrónicos son mensajes de datos, pero no todos los mensajes de datos son documentos electrónicos. ¿Y por qué estoy afirmando esto? Porque el documento electrónico va a servir como prueba y el documento electrónico se va a encontrar. Para que haya documento electrónico se requieren dos características: que haya un software y que haya un hardware y que con este se construya un metadato. Y ese metadato lo que va a hacer es generarnos de por sí un documento que tiene plena validez dentro del proceso. Les hago un paréntesis. Es que tuvimos problemas de carácter tecnológico, por alguna razón no nos pudimos conectar desde los computadores, entonces la charla la estoy dando desde mi celular y por consiguiente para mí es muy difícil ver los comentarios. Entonces yo les rogaría el favor que después de que yo termine la charla o la locución, ahí sí empiezo a leer los comentarios, escogemos las preguntas y trataré de contestarlas. En principio me habían dicho que tenía 30 minutos, llevo 22 y no he hecho sino la parte introductoria. No sé si el doctor Dairo tenga programado que pueda durar la sesión más de 30 minutos o que después nos volvamos a conectar. Eso no puedo hablar con él en este momento porque estoy desde mi celular. Cuéntenos, doctor. Entiéndaselo, no se preocupe. ¿Tengo tiempo suficiente? Sí, tranquilo, no se preocupe. Bueno, ojalá los interlocutores no se aburran del tema. Pero bueno, entonces sigamos y al final empezamos con las preguntas y los comentarios por la dificultad técnica que tengo y que me tocó dar la charla desde el celular y por consiguiente no tengo contacto con el doctor. Entonces, recapitulemos, no todos los documentos electrónicos son mensajes de datos y todos los mensajes. ¿Y por qué? Porque la jurisprudencia ya fue en que para que el documento valga como prueba, de acuerdo al artículo 242 del Código General del Proceso, debe ser representativo o declarativo. Y entonces, un emoticón, una carita feliz, enviada desde un WhatsApp,
Ese es un mensaje de datos porque se envió y es un medio electrónico y es un intercambio electrónico de mensajes EDI de acuerdo al artículo segundo de la ley 527 de 1999. Pero interpréteme el emoticón. Dígame qué quiere decir el emoticón o qué significa para una persona o qué significa para otra. Dígame si yo le envío un WhatsApp a Pepito Pérez en donde el WhatsApp le digo a Pepito Pérez, oiga, Pepito Pérez, hombre, usted me debe 1.000.000 de pesos. ¿Cuándo me piensa pagar el 1.000.000 de pesos? Y él me manda una manito. De las que, una manito así. ¿Qué significa la manito? Que me los va a pagar, que no me los va a pagar, que me está tomando el pelo, que cuando me los pago, no es representativo. Y como no es representativo, pues no será documento electrónico. Para que sea documento electrónico tiene que ser representativo, tiene que ser declarativo, aparte de constar en su formato original, aparte de mantenerse en forma íntegra y aparte de que se pueda presentar para su posterior consulta, que fueron los requisitos que ya vimos de la ley 527 de 1999, perfectamente aplicables para el decreto 806. ¿Listo? Entonces, siempre podemos hablar de mensajes de datos, pero no podemos hablar siempre de documentos electrónicos. Ahora, todo esto de los documentos electrónicos y los mensajes de datos se recopila en el Código General del Proceso y vamos a ver que no hay nada nuevo. Las notificaciones no son nuevas porque el artículo 191 permite notificar por correo electrónico. La demanda en medios digitales no es nada nuevo porque el artículo 89 exigía que tenía que presentarse la demanda en un mensaje de datos. Los documentos electrónicos no son ajenos porque el mismo artículo 243 del Código General del Proceso consagra como documento los mensajes de datos. Pero entonces surge el artículo 103 del Código General del Proceso, ya vamos adentrándonos en el tema actual y lo que tenemos que hacer hoy día. Y entonces surge el artículo 103 del Código General del Proceso, el cual dice que en todas las actuaciones se procurará el uso de las tecnologías de comunicación. Pero no es nada nuevo que el artículo primero de la parte resolutiva del decreto 806 nos diga que toca usar los medios tecnológicos, porque eso ya existía, eso ya lo traía el Código General del Proceso, eso ya venía incluso desde la ley 527 de 1999. Pero entonces el artículo segundo del decreto 806 dice que se deberán utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia y proteger a los servidores judiciales. ¿Protegerlos de qué? Del coronavirus o chandovirus, como yo lo llamo. Y entonces nos impone la necesidad de empezar a litigar por medios electrónicos. Y entonces ya empezamos a lo que realmente les interesa, o creo que nos interesa a todos, ya haciendo el preámbulo de lo que es un mensaje de datos, de lo que vale un mensaje de datos, de lo que es un documento electrónico al cual nos referiremos nuevamente más adelante, que es muy importante, sobre todo el derecho de contradicción y de incorporación. Y entonces ahora empezamos con el derecho de postulación. Y el derecho de postulación inicia con ¿qué, mis queridísimos colegas? Inicia con el poder. Y entonces aquí es donde tenemos que interactuar entre el artículo 74 del Código General del Proceso y el artículo 5 del decreto 806. ¿Por qué? Porque el artículo, hay que hacer una claridad con esto. El decreto 806 no reformó el Código General del Proceso. La única forma de reformar el Código General del Proceso es por medio de el Congreso de la República y una ley emanada del Congreso de la República, así como la 1564 del 2012 que reformó el Código de Procedimiento Civil. Y aquí lo que hay es un decreto que modifica de forma transitoria algunos artículos del Código General del Proceso. Y por eso, todas las modificaciones de las que estamos hablando van del 1 de julio del año 2020 al 1 de julio del año 2022. Pero escúchenme esto, les garantizo y les juro que jamás nos vamos a devolver. Que esto ya abrió la puerta a una reforma
al Código General del Proceso y por fin a la digitalización de la justicia, porque los que manejamos los despachos judiciales sabemos que ya hubo un primer intento en donde pasamos del software siglo XXI, que era el software de consulta de procesos, allá rosadito con azulito, donde uno digitaba los 23 códigos o por el número de radicado, por el número de persona natural, y simplemente hacíamos un seguimiento y que jamás valió como notificación. Incluso la jurisprudencia siempre dijo, es que la notificación, porque es que cuando no se cargaba la información en el sistema, y uno decía, oiga, pero es que cómo así que salió en estado si es que jamás fue publicado en el software siglo XXI. Y entonces la respuesta de la Corte de la jurisprudencia en su momento fue, es que el siglo XXI es un medio de comunicación, pero no un medio de notificación. El medio de notificación es el que trae el Código General del Proceso, que son los estados. Pero entonces surge el TIVA, que ya tuvimos la oportunidad de usarlo por algunos meses y que no funcionó, y que de la nada, ahora sí empezó a funcionar, parece que muy bien, pues todavía tiene algunas fallas, pero al menos ya se pueden descargar las providencias, al menos ya es más organizado, al menos ya uno confía más en el TIVA. Pero entonces, ya con el TIVA empieza a surgir todo el tema de la justicia digital y por fin empezamos a litigar de forma virtual. Y entonces me devuelvo nuevamente, o no me devuelvo, sino retomo el tema de los poderes. Y entonces los poderes, de acuerdo al artículo 74 del Código General del Proceso, tienen unos requisitos. Los poderes generales se otorgan por escritura pública y eso no lo tocó el decreto 806. Los poderes especiales para uno o varios procesos podrán conferirse por documento privado, y ya miramos que documento, de acuerdo al artículo octavo, noveno y décimo de la ley 527 de 1999, puede ser un mensaje de datos, pues por un documento privado, ¿sí? ¿Y cuáles son los requisitos de ese poder? Que los asuntos deben estar determinados y claramente identificados. Pero que el poder se puede otorgar por mensaje de datos no es nada nuevo ni nada que traiga el decreto 806. Si miramos la parte final del artículo 74 del Código General del Proceso, ahí claramente dice, se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. Eso lo dice eso lo dice el artículo 74 del Código General del Proceso. El poder se puede presentar por mensaje de datos y con la firma digital, pero yo lo intenté varias veces, y créanme que yo lo intenté varias veces. Y me admitían la demanda diciendo, no señor, tráigame el poder, y no solo me trae el poder, sino que el poder me lo tiene que traer con nota de presentación personal o autenticado. Y por escritico, en físico. Y yo siempre dije, pero es que el artículo 74 lo dice. Y la respuesta era, es que todavía no se ha implementado la justicia digital. Pero bueno, por fin, gracias a otros, ahora sí se puede presentar, porque realmente yo nunca lo pude hacer, por más que lo intenté por todos los medios. Nunca fue aceptado. Y entonces el artículo 74 nos habla de que se puede conferir el poder por mensaje de datos. Y entonces ahí surge el artículo 5 del decreto 806. Y ese artículo 5 del decreto 806 que nos dice, los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, que se presumirán auténticos y no requerirán ninguna presentación personal o reconocimiento. Pero le impone otro requisito a ese poder. En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado, que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Entonces, ya el artículo 74 del Código General del Proceso nos traía unos requisitos genéricos, que es que el poder debería, que los asuntos deberían estar plenamente determinados y claramente identificados, pero el artículo 5 ahora nos dice que también se debe expresar el correo electrónico. Y entonces nos dicen que los poderes se podrán conferir mediante mensaje de datos. Mensaje de datos. Mensaje de datos que hasta el decreto 806 tenía que presentarse en su forma original, y que hasta antes de la sentencia T403 del 2020
No se podía acreditar con absoluta tranquilidad por medio de pantallazos porque los pantallazos no valían. Ahora con la 403 sí valen como prueba, pero claro, este tema también fue tratado por la sentencia 604 del 2016, del 2017, la 604 del 2016 o 2017, pero ahí realmente la Corte se declaró inhibida porque se presentó mala demanda de inconstitucionalidad del artículo que exigía los mensajes de datos. Pero bueno, entonces volvamos a lo actual. El poder se puede presentar por mensaje de datos. Les voy a contar cómo lo estoy haciendo yo. Lástima que no puedo poner en la pantalla compartida. Les repito, otros problemas técnicos, yo estoy desde el celular, pero yo les tenía un pantallazo de lo que es el poder, como los estoy tramitando y como los estoy presentando hoy día. Y entonces, yo le mando un correo a mi cliente con un texto que ya les voy a leer, y el cliente, ¿qué es lo que hace? Copia el texto, lo pega como mensaje en un nuevo mensaje y me envía un correo electrónico en donde dice lo siguiente. Dice, Pepito Pérez, mayor de edad, identificado con cédula, perdón, Pepito Pérez, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía, número tal de Bogotá, domiciliado en Bogotá y correo electrónico pepitopérez@hotmail.com. Con el envío del presente email, otorgo poder amplio y suficiente al abogado Héctor John Ortegón Sáenz con cédula de ciudadanía tal y tarjeta profesional tal y correo electrónico hjortegón1@gmail.com para que inicie, tramite y lleve hasta su culminación ante el Juzgado Civil del Circuito de Bogotá Reparto demanda ordinaria de resolución de contrato de compraventa de bien inmueble en contra del señor Carlos Castro, igualmente mayor de edad con cédula de ciudadanía tal de Bogotá, domiciliado en Bogotá. Punto y coma. El presente poder se otorga con todas las facultades del artículo 77 del Código General del Proceso y además recibir, sustituir, renunciar, reasumir, conciliar y transigir. Le tomo un pantallazo a ese correo electrónico en donde se nota que el emisor del correo electrónico es pepitopérez@hotmail.com y el receptor es hjortegón1@gmail.com y donde se lee el texto y ese pantallazo se lo pego al documento en PDF como anexo de la demanda. Que la demanda hay que presentarle el mensaje de datos en PDF. Entonces yo presento la demanda en PDF, pues los anexos deben ir en PDF y como parte de los anexos, pues es el pantallazo en donde se demuestra que el derecho de postulación de acuerdo al artículo 5 de el decreto 806 fue otorgado en debida forma. Y entonces ya tengo mi poder, porque está por un mensaje de datos. Está por un mensaje de datos. ¿Listo? Y entonces, ahora, ¿cómo incorporo ese mensaje de datos? ¿Cómo incorporo yo ese mensaje de datos? Y aquí tenemos otro problema de la incorporación de los mensajes de datos. La única forma de incorporar un mensaje de datos incumpliendo lo que dice el artículo 8º noveno de la ley 527 de 1999 o interpretando el decreto 806 es por medio de un pantallazo en donde consta. Y entonces, para ese pantallazo, ojo, porque todo esto del poder también se aplica para la forma de incorporar las pruebas. Y entonces nos vamos para la sentencia T403 del 2020 de la Corte Constitucional. Y entonces, esa sentencia T420 de la Corte Constitucional examina cómo se maneja en Argentina el tema de los documentos electrónicos y nos habla de que una cosa son los documentos electrónicos, otra cosa es la imagen digital y otra cosa es el pantallazo. Y entonces ahora vamos a definir someramente los tres. Los documentos electrónicos como mensajes de datos se aceptan como prueba dentro del proceso
de acuerdo al artículo 243 del Código General del Proceso. Y este artículo, ¿qué dice? Dice, son documentos los escritos impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, etcétera, que tengan un carácter representativo o declarativo. Entonces, ten en cuenta que los documentos electrónicos, las imágenes digitales, son mensajes de datos, más no el pantallazo. Ya vamos a hablar del pantallazo. Si yo imprimo el pantallazo y presento el papel con el pantallazo, ese pantallazo únicamente va a servir como prueba indiciaria de acuerdo al decreto 403, con lo que no estoy de acuerdo porque el artículo 244 del Código General del Proceso dice que todos los documentos emanados de las partes o de terceros en original o en copia, pantallazo, elaborados, firmados en manuscritos y los que contengan una reproducción o una imagen se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos según el caso. O desconocidos según el caso. Y entonces, aquí miremos que el pantallazo es la impresión de el correo electrónico que me enviaron otorgándome poder. Pero, ¿qué es una imagen digital? La imagen digital es el mismo pantallazo que yo tomo, pero que no lo imprimo. La imagen digital simplemente le tomo el pantallazo y la pego como anexo dentro del formato PDF. ¿Y qué es el documento electrónico? El documento electrónico es todo aquel conjunto de metadatos que tienen que ver con un software y un hardware. La demanda es un documento electrónico. ¿Y por qué la demanda es un documento electrónico? Porque la demanda la digité en Word, la pasé a PDF para que no puedan alterarla ni puedan cambiarla, o al menos se mantenga un poco más íntegra que el Word. Y la mandé por correo electrónico al juzgado. Entonces es un documento electrónico. Y parte de ese documento electrónico es la imagen digital, que es el copiar y pegar en el formato PDF el pantallazo de que yo envié el correo electrónico. Perdón, de que yo recibí el correo electrónico con el poder. Y entonces des en cuenta cómo en el poder ya rompemos el tradicionalismo del poder, porque el texto tiene que verse. Entonces el poder tiene que ser más clarito. Entonces yo ya no puedo empezar con el documento tradicional. Señor, espacio, enter, juez civil de circuito de reparto, espacio, referencia, proceso declarativo, proceso de resolución de promesa de compraventa, accionante tal, accionado tal, y empezar con el texto, y abajo punto aparte, me apoderado ampliamente para recibir, sustituir, notificarse, presentar pruebas, solicitar interrogatorios, porque es que acuérdense que el artículo 77 del Código General del Proceso ya presume que con el otorgamiento del poder yo me puedo notificar por el demandado, puedo interrogar, puedo presentar pruebas, puedo actuar dentro del proceso, puedo tachar falsedades. Lo único que no se presume del artículo 77 del Código General del Proceso son los derechos dispositivos. Los derechos dispositivos, por eso, en el formato de correo electrónico que les leí otorgando poder, ¿sí? Dice, el presente poder se otorga con todas las facultades del artículo 77 del Código General del Proceso, y únicamente enuncio cuáles, las de disposiciones, las de disposición, ¿cuál? Renunciar, sustituir, renunciar, reasumir, conciliar, transigir, recibir. Y entonces tomar en pantallazo, pues ya quedó ahí la voluntad plasmada. ¿Cuál voluntad? La del emisor del mensaje de datos, que es Pepito Pérez, desde el correo pepitoperez@mail.com, que se puede verificar en la imagen digital que estoy anexando del recibido del correo electrónico, y cuyo destinatario soy hjortegón1@gmail.com, correo que tengo registrado en el Registro Nacional de Abogados. Y entonces esa es la forma de incorporar y presentar un poder dentro del proceso. Pero
acuérdense que el derecho de postulación y los poderes también se pueden otorgar verbalmente. Y entonces, que nos quede alguna duda de que el poderdante haya otorgado el poder fácil en la audiencia inicial, el señor juez puede ratificar o verificar directamente con el otorgante del poder que sí nos otorgó poder. Es que esa autenticación de poder fue un rezago que nunca debió quedar en el Código General del Proceso, pero que pues para bien o para mal quedó y ya por fin desaparece y se virtualiza la forma de ejercer el derecho de postulación. Entonces, colegas, yo les sugiero que presenten pantallazo, todavía se sigue con la tabla del pantallazo, la imagen digital del recibido del correo electrónico como anexo de su PDF y listo. Ya no tenemos ningún problema con el tema de el poder, porque los poderes los presentamos con los requisitos del artículo 74 del Código General del Proceso, porque se está determinando claramente, identificando los asuntos que se debatirán dentro del poder, que es un contrato de compra, es un contrato de resolución de contrato de compraventa, de resolución de contrato de arrendamiento, alimentos, lo que sea, que lo voy a presentar ante el juez del circuito, que lo otorgué desde mi correo electrónico pepitopérez@mail.com y que se lo envié al correo del abogado que está registrado en el Colegio Nacional de Abogados y que le otorgué las facultades del 77 y las demás de derecho y disposición. El poder está completo, lo que pasa es que ahora lo vamos a digitar en un texto que quepa en el correo electrónico y que cuando tome el pantallazo quede completo. Y entonces ya en la audiencia inicial el juez ya se decidirá si le da plena validez o no le da plena validez. Incluso la contraparte tiene la facultad de decidir si sí vale o no vale. ¿Cómo? Porque el artículo 246 del Código General del Proceso también lo permite. Porque es que el artículo 246 que nos dice que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, estamos hablando de que la imagen digital es una copia del correo electrónico, entonces las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria su presentación, o la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo. Y esto también de una vez lo voy uniendo con los ejecutivos. En los ejecutivos yo también presento el pantallazo o la digitalización del título valor con el cual me libra el mandamiento de pago, pero el demandado en cualquier momento puede invocar el artículo 246 y decir, oiga, señor juez, no me basta con que esté en la demanda digital como anexo una imagen digital de la letra. Yo necesito cotejarla y para cotejarla le solicito que hacerlo porque es una facultad que está en el artículo 246 del Código General del Proceso. El juez no lo puede negar de ninguna manera. Entonces, esa es la manera, esa es la forma de presentar los poderes o la forma que yo estoy utilizando y que hasta ahora me está funcionando. No he tenido ningún inconveniente en presentarlas así. Y entonces, pasando de los poderes, entonces ahora nos vamos para las notificaciones. Y entonces vamos a ver el tema de las notificaciones y cómo se van a tramitar las notificaciones ahora. Y entonces, para las notificaciones, nosotros tenemos que empezar a mirar todo en armonía con el artículo 291 del Código General del Proceso y con el decreto 806. Y entonces el decreto 806, en su artículo 3, nos impone unos deberes. Y entonces dice, los sujetos procesales deberán informar, y aquí es donde les hablo que no es por correo electrónico, deberán informar los canales digitales elegidos para los fines del proceso o su trámite y enviar a través de estas un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen simultáneamente con la copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial.
Y entonces, ¿qué me está diciendo el artículo tercero? Señor, todos los memoriales que presente, envíeselos de inmediato al correo electrónico del apoderado de la contraparte y de la contraparte si también se reportó el correo electrónico. Y entonces, claro, aquí viene el principal reparo y en todas las charlas y en todos los foros, lo que los abogados con alguna razón y sin razón están incómodos. Y dicen un momentico, pero es que si yo le envío, si para presentar la demanda, yo tengo que enviar la demanda junto con sus anexos al demandado para poderla presentar al juzgado acreditando que dejan enviar al demandado para que me la puedan admitir porque está de inadmisión. Le estoy dando todo el tiempo del mundo para contestar la demanda y no me parece justo. Eso es ver el vaso medio vacío, claro. Y nosotros los abogados de la parte demandante pues estamos incómodos porque ya no va a tener los 10 días del verbal o los 20 días, los 10 días del verbal sumario, los 20 días del verbal o los 10 días del ejecutivo para contestar, sino que va a tener todo el tiempo mientras entra al despacho y mientras el juez admita para ir analizando la demanda e ir contestándola con suficiente tiempo. Pero ¿y qué pasa cuando nosotros somos los abogados del demandante? No, es que ahí sí está bien, porque vamos a tener todo el tiempo del mundo, somos los abogados del demandado. Eso está bien porque vamos a tener todo el tiempo del mundo para contestar la demanda. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para hacer una demanda? Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Entonces, ¿por qué en aras de la lealtad procesal, el debido proceso y el derecho de contradicción, no se le enviamos a la contraparte para que la contraparte también tenga suficiente tiempo para contestar la demanda? Dame las pruebas y te daré el derecho. Si yo presenté la demanda bien y está bien fundamentada, ¿qué más da que tenga 5, 10, 15 o 20 días más para contestar la demanda? Si igual estamos presentando una demanda bien presentada. Igual ahí lo que vamos, igual ahí lo que estamos mirando es el tema que acabé de leer ahí un comentario de Camilo Ernesto Rodríguez, claro, lo vi así que rapidito, y por eso les dije que al final miraba comentarios, pero que aquí quiero hacer un paréntesis, doctor Camilo, es que nosotros debemos actuar con lealtad. Claro, yo perfectamente puedo decir, oiga, no, es que yo presento la demanda por medio físico porque desconozco el correo electrónico del demandado, pero ojo, porque es que el demandado al contestar la demanda puede demostrar que yo sí conocí el correo electrónico o que yo lo tengo en mi WhatsApp y que he recibido WhatsApp del demandante o que lo tengo en el Facebook. Le repito, es que se puede notificar por cualquier canal. Se puede enviar la demanda por cualquier canal. Si le conozco el del Messenger, la mando al Messenger. Si la conozco por el WhatsApp, la mando por WhatsApp. Si le conozco el correo electrónico, la mando por correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa si el demandado va y demuestra, va y alega que se incumplió con los deberes y con el artículo 78 del Código General del Proceso? Aparte que nos sacan una multa de un salario mínimo, corremos el riesgo que nos compulsen copias por falta de lealtad procesal. Entonces no es tan sencillo como es que, pues desconozco el correo electrónico y presentémosla, porque es que ahora al demandado le queda la posibilidad de mostrar que yo era contacto de WhatsApp que me tenía en el Facebook, o que sí conocía mi correo electrónico y que ya habíamos interactuado por medios electrónicos. Entonces no es así de fácil. Otros dirían, entonces yo presento la demanda con lo mínimo, y ya después de que me la admitan, entonces ahí sí la reformo. Porque ya la reforma la van a notificar es por estado, ya, eso ya es otro cuento. No le tengamos miedo a que la contraparte conozca las demandas desde el mismo momento en que se van a presentar. Y si la inadmiten, pues toca subsanar la demanda y volvérsela a enviar, y va a tener muchísimo más tiempo. Pero no nos arriesguemos, doctores, no nos arriesguemos, porque es que acuérdense que el estatuto disciplinario ahora es muy estricto y el artículo 33 del estatuto disciplinario trae una serie de faltas, y si el juez, se le acredita al juez que estamos faltando a la lealtad o que estamos mintiendo, vamos a tener problemas. No es nuestro proceso, nosotros simplemente somos abogados, pues entonces no nos metamos en camisa 11 varas, porque es que los juzgados no son para una sola postura. Ni ese es nuestro único cliente, nosotros vivimos de nuestra tarjeta.
Ese es el comentario que les hago, pero bueno, sigamos con las notificaciones electrónicas, perdón por la interpelación, pero por el paréntesis, pero es que no le tengamos miedo a que se conozca la demanda, porque si nosotros somos los abogados de los demandados, pues ese tiempo también nos va a beneficiar a nosotros. Y entonces, de acuerdo al artículo tercero del decreto 806, entonces tenemos que enviar todos los memoriales, todo lo que pasemos lo tenemos que mandar al tiempo al demandado, pero es que eso tampoco salió de la nada. Eso ya estaba en el artículo 78 del Código General del Proceso. El artículo 78 del Código General del Proceso dice que todos los memoriales tendrían que enviar a las partes del proceso después de notificadas o cuando se hubieran suministrado sus direcciones de correo electrónico o un medio equivalente de transmisión. Dese cuenta que el mismo artículo 78 nos dice correo electrónico o medio equivalente, diciendo use el que sea, desde el que sea electrónico. Claro, a excepción de las medidas cautelares, cuando se presenta la demanda con medidas cautelares, ahí sí no se va a enviar por correo electrónico, ni ahí se le va a informar al demandado. No, señor, esperamos a que decreten las medidas cautelares, a que admitan la demanda y ahí sí, ya sí enviamos la demanda. Por eso, el decreto 806 por ahí en un lado dice, se admitirá la demanda y se enviará el solo auto admisorio de la demanda si ya se envió la demanda con sus anexos. Si no, con el auto admisorio de la demanda se enviará la demanda con sus anexos. ¿Y en qué momento se admite la demanda, pero sin que se haya presentado la demanda en formato PDF con los anexos? Cuando hay medidas cautelares. Entonces, ese artículo 78 exceptúa el envío de la demanda cuando se decretan medidas cautelares, así como el artículo tercero del decreto 806. Pero ojo, porque ese artículo 78 va más allá. ¿Y por qué va más allá? Porque es que ese artículo 78 dice, el incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta de un salario mínimo. La multa sigue. Eso de que si no se envía no afecta la validez ya fue revaluada por el 806. ¿Por qué? Porque no se le da trámite al memorial o se le rechaza el memorial hasta tanto demuestra que lo envió. Pero la multa sí le va. Así téngalo por seguro que la multa sí le va. Entonces, todas las actuaciones tenemos que enviarla por los correos electrónicos. Así de sencillo. ¿Listo? Y entonces, vámonos ahora con la demanda. Y entonces, el artículo 806, artículo sexto, dice, la demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, testigos, terceros, sujetos procesales, etcétera, 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 so pena de inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que yo en la demanda, para notificaciones, tengo que enunciar el canal digital, no el correo electrónico. Y el canal digital, les repito, puede ser el WhatsApp, puede ser el Messenger, puede ser el Instagram, puede ser el Telegram, puede ser el Infogram, puede ser el correo electrónico, siempre y cuando, claro, yo pueda probar que efectivamente ese sí es. ¿Listo? Y eso tampoco es absurdo ni es raro. ¿Por qué? Porque el demandado queda notificado de la demanda desde el momento en que se presentó. Lo que pasa es que si se admite, pues el secretario ya emitirá la admisión de la demanda, se notificará por medio electrónico la admisión de la demanda y a partir de la admisión de la demanda pues empezarán a correr los términos. Ojo con esto, para la demanda los términos empiezan a correr a partir de cuando se notifica 2 días después de cuando se notifica el auto admisorio de la demanda. Las demás actuaciones dentro del proceso, llámense traslados, empiezan a correr desde el momento en que yo presenté. Si yo presenté un recurso de reposición y se lo mandé por correo electrónico, desde ahí le empieza a correr el traslado a la contraparte para que se pronuncie.
Si yo presenté demanda de reconvención, desde que le envíe la demanda de reconvención empieza a correr el término de traslado. Ya el juez no va a sacar el auto corriendo traslado, porque es que ahí está diciendo en el 806 que el traslado empezará a iniciar dos días después de las notificaciones. Entonces, no hay ningún problema con las notificaciones, pero esto tampoco es nuevo. Esto tampoco es nuevo, ni tampoco está derogando el artículo 291. Porque es que el artículo 291, numeral tercero, decía que cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba ser notificado, la comunicación podría enviarse por el secretario o el interesado por medio del correo electrónico, pero esta parte sí cambió, porque es que el artículo 291 decía que se presumirá que el destinatario lo ha recibido cuando acuse el recibido. Pero es que en el 806 ya no hay acuse de recibido. Ya es desde que lo envié y se empiezan a contar 2 días, así de sencillo. Eso para las notificaciones. ¿Listo? Y entonces, en la demanda, que es lo que ha generado bastante escozor en los abogados, como ya lo había manifestado, el demandante presenta la demanda simultáneamente deberá enviar por medio electrónico, copia de ella y sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando se inadmita, pues cuando se inadmite y se subsale, pues toca enviarla. Causal de inadmisión. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema con eso. Tampoco es nuevo, porque es que eso, parte de eso ya lo traía el artículo 89 del Código General del Proceso, porque es que el artículo 89 nos exigía que junto con la demanda tenía que presentarse la demanda en formato en mensaje de datos, y por eso se envió. Por eso la enviábamos, nosotros presentamos un CD con los traslados, ahora no, ahora simplemente se envía al correo que destinó el juzgado para ese menester. ¿Listo? Eso en cuanto a las notificaciones. Pero ojo, porque es que el artículo 8 del decreto 806 dice que las notificaciones deberán hacerse a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado, pero también dice que si allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar, o sea, la imagen digital, ya no hablemos de pantallazo, porque el pantallazo era la impresión que yo presentaba anteriormente y que ya con la justicia digital no la voy a presentar en pantallazo, sino la voy a presentar en imagen digital dentro del mismo PDF donde estoy enviando la demanda. ¿Listo? Y todas las notificaciones que se envíen por medios digitales, de acuerdo al artículo 8 del decreto 806, se entenderán realizadas una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje del mensaje de datos. Y los términos empezaron a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Entonces, la notificación se entiende que se surtió 2 días después, o sea que a partir del tercer día empieza a correr el término. No hay ningún problema, muy bueno, muy ¿qué? Muy claro. Pero ojo con esto. Hoy lo usé. Casualmente, hoy lo envié y hoy me contestaron. Resulta que recibí el poder para un recurso de apelación que está ante el Tribunal Contencioso Administrativo Boyacá, pero no dejan entrar. Y entonces recibí el poder para presentar unos alegatos, tenía que presentar unos alegatos, pero no tenía el expediente. No me dieron el expediente. Y como no me dieron el expediente y la norma exige que se debe enviar el memorial de los alegatos a todas las partes, entonces, ¿qué hice yo? Señores, Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, por medio del presente escrito y en armonía con el parágrafo segundo del artículo 8 del decreto 806 de 2020, les solicito que me den cita dentro de los términos para presentar alegatos para obtener los correos electrónicos en físico o en subsidio. Por favor, envíenme los correos electrónicos de los demás sujetos procesales en razón a que, tal y como pueden observar, acá de recibir fuera y no tengo el expediente en físico. ¿Y qué hicieron del tribunal? Hoy me contestaron, también tenía el pantallazo, pero no lo puedo mostrar porque ya les comenté el problema de la comunicación, en donde me contestan: cordial saludo, los correos electrónicos de los demás sujetos procesales que figuran en el expediente son tales y tales y tales y tales y tales. Por favor,
envíe los alegatos de conclusión y háganos llegar el reporte del envío. Parágrafo segundo del artículo octavo. La autoridad judicial de oficio o a petición de parte podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las cámaras de comercio. Ah, perdón, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Yo puedo alegar, presentar la demanda y alegar en principio que desconozco el correo electrónico, pero que tengo entendido, usando el programita ese de rastreo de cédulas que se puede descargar desde Google Play, pero tengo entendido que el señor está como cotizante en el sistema de seguridad social y uno de los requisitos para ser cotizante del sistema de seguridad social es dar correo electrónico. Entonces, de acuerdo al parágrafo segundo del artículo octavo de la decisión 806, le solicito al señor juez que oficie a la entidad pública del FOSIGA o a Sanitas o a la que sea, para que con destino al proceso me informen el correo electrónico de fulanito de tal y de esta manera poderlo notificar. Parágrafo segundo, artículo octavo. La autoridad judicial de oficio o a petición de parte podrá solicitar información de las direcciones electrónicas a los sitios de la parte por notificar que estén en las cámaras de comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas o utilizar aquellas que estén informadas en las páginas web o redes sociales. Entonces el juez puede solicitar. Yo puedo decir, señor juez, ahí le mando la demanda, pero no tengo los correos electrónicos, pero sé dónde los puedo obtener. ¿Y entonces qué va a hacer el señor juez? Dos alternativas. O saca un auto diciendo, previo a admitir la demanda, se oficia a tales entidades para que proporcionen los correos electrónicos, o la admite y dentro de la admisión ordena oficial para que me mande los correos electrónicos y así yo pueda notificar la demanda. Eso es la interpretación que yo le doy. Sí, se cayó se le pausó la imagen, doctor. Doctor Day. Se le pausó ¿Me la escuchan? imagen. Sí, señor, se le pausó la imagen del celular. No, la pila del celular, doctor, no sé qué hace, no sé qué podamos hacer al respecto. Siga del computador, doctor, siga desde ahí. ¿Me Tranquilo. escuchan? Sí, señor, siga. ¿Sigo desde aquí? Sí, señor, siga. ¿Sí se puede? Sí. ¿Sí me están escuchando entonces en el ¿Qué sigo? Hasta ahora, pues yo sé que me he demorado mucho, pero no sé si tenga más tiempo. Sí, señor, tranquilo. Bueno, creo que sí tengo más tiempo. Y entonces, así es como podemos manejar el tema de las notificaciones electrónicas y el tema de los términos. ¿Listo? Al respecto de las notificaciones electrónicas, el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, excelente persona, excelente ser humano, fuimos compañeros docentes en una universidad y es de una sencillez y una calidez humana increíble, emitió la sentencia STC 3586 del 2020, de junio 3 del 2020. En donde antes incluso de la misma decreto 806 y como una premonición al 806 usando el artículo 291 en un caso en donde el mandamiento ejecutivo se notificó mediante un mensaje de datos y presentaron la nulidad y el doctor Tolosa dice un momentico, sí se puede notificar. Las notificaciones electrónicas son absolutamente válidas y permitió la notificación electrónica. Sentencia STC 358 del 2020, 3 de junio. Entonces, las notificaciones electrónicas se convirtieron en algo muy, muy, muy importante. Se notificó mediante un mensaje de datos y presentaron la nulidad
Y el doctor Tolosa dice, un tico. Ahora vamos a hablar de los documentos electrónicos. Y entonces empecemos por, ya hablamos de la sentencia 3403 del 2020 que nos habla de los documentos electrónicos, la imagen digital y los pantallazos, y ya dijimos que todos los documentos electrónicos son mensajes de datos, pero no todos los mensajes de datos son documentos electrónicos, porque se requiere que sea declarativo y que sea representativo. Pero entonces miremos los documentos electrónicos a la luz del Código General del Proceso. Miremoslo a la luz del Código General del Proceso. Y entonces, el artículo 243 nos habla de las distintas clases de procesos, y dentro de esas distintas clases de procesos nos tiene los mensajes de datos, y los mensajes de datos con su carácter representativo o declarativo. Pero el 244 nos dice que los documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan una reproducción de voz o de imagen, se presumen auténticos. Entonces, un mensaje de datos se presume auténtico. ¿Y por qué un mensaje de datos se presume auténtico? Así como el pantallazo y así como la imagen digital. Porque el artículo 244 del Código General del Proceso así lo dice. Y entonces tenemos que remitirnos al artículo 245. ¿Cómo se aportan los documentos? Y el artículo 245 claramente lo dice, se aportan en original o en copia. Y para decir que se aportan en original o en copia, como estamos hablando de documentos electrónicos y de mensajes de datos, tenemos que remitirnos nuevamente al artículo 8º de la Ley 527 de 1999. ¿Y qué dice ese artículo 8º de la Ley 527? Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos. Y ahí nos vamos para la cerecita en el pastel. El artículo 247 del Código General del Proceso. Concretamente, valoración de los mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en el que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que los reproduzca con exactitud. De aquí viene nuevamente la sentencia T403 con base en lo que sigue el artículo 247, porque el artículo 247 en la parte final también nos dice: la simple impresión en papel de mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos. Y entonces ahora les voy a comentar cómo por yo los documentos electrónicos. Fácil. Señor juez, le incorporo imagen digital del correo electrónico enviado en tal fecha y le incorporo imagen digital de los recibos tales y tales y tales y tales y de tales y tales y tales y tales contratos, a los cuales se les debe dar el valor probatorio de los mensajes de datos establecido en la Ley 527 de 1999. Para tal efecto, me permito manifestarle que yo los en mi poder se encuentran en el formato de origen, por lo que, de acuerdo al artículo 236 del Código General del Proceso, en caso de que usted lo estime necesario o que haya alguna tacha o duda en cuanto a los documentos, solicito que se haga una inspección o que se decrete una inspección al formato de origen, por lo que en la hora y la fecha que usted disponga, presentaré el computador con datos para que se pueda acceder directamente al formato de origen. Esto es correo electrónico, y se pueda verificar que la información que se encuentra en la imagen digital o pantallazo
y en el correo electrónico es íntegra, congruente y que ha sido inalterada. Desde ya yo le estoy diciendo, señor juez, todos los mensajes que de datos, todos los pantallazos, todas las imágenes digitales que le envié, ahí las tengo. Uso el artículo 236 y decreto una inspección judicial. El artículo 236 es un artículo excepcional y dice la inspección judicial, para que se decrete la inspección judicial deberán anexarse videos, fotografías o pruebas del lugar de los hechos a efectos de que el juez decida si hace la inspección judicial o no. ¿Y quién les dijo que la inspección judicial es un potrero? La inspección judicial también puede ser a un computador, a la nube, al correo electrónico, al WhatsApp, al Facebook. Y se pide si el juez tiene duda o si la otra persona lo llega a tachar. Y nos queda incluso otra alternativa para cuando nosotros somos demandados y presentan un documento que nuestro cliente dice que fue alterado. El artículo 226 del Código General del Proceso. La prueba pericial. Solicitemos un perito informático, contratemos un perito informático. Ustedes digitan peritos informáticos y en la red aparecen muchísimos de Bogotá, de Cali, de Medellín, hasta aquí en Tunjayay. Entonces, contratemos un perito informático, que el perito informático se encargue de verificar las direcciones ID, las direcciones IP, las MAC, las macros y los metadatos para que certifique que el correo electrónico o el documento electrónico fue alterado o inalterado. No le tengamos miedo a los peritos informáticos, que valen, claro, pero es que no lo pagamos nosotros, lo paga el cliente. Decía mi abuelita, el que quiere besar busca la boca. Si el cliente dice que es falso, que lo tacha de falso, sobre todo en el tema de títulos valores, contratemos un perito y presentemos el perito informático. Eso es la forma como yo personalmente incorporo las pruebas electrónicas y hago que se le dé la validez a las pruebas electrónicas. Y aquí viene el último de los temas, el último de los problemas, el que más disenso y escozor ha causado: los ejecutivos. Los ejecutivos, con la 806, que tenemos que presentar la demanda junto con sus anexos en formato digital, estamos rompiendo de contera con el artículo 430 del Código General del Proceso y con el código con el principio de literalidad y originalidad del Código de Comercio en cuanto a los títulos valores. Porque se exige que se presente el título valor en original y efectivamente aquí se van a presentar muchos inconvenientes en la vida práctica. En principio, de acuerdo al 806, ¿yo qué hago? Yo saco una imagen digital, no escaneo, ya la palabra escaneo déjenla de ladito y la palabra pantallazo dejémosla de ladito porque es que realmente se llama imagen digital. Entonces, yo presento una imagen digital de la letra de cambio, título, valor, pagaré, cheque, etcétera, documento que presta mérito ejecutivo, junto con la demanda. En principio, el juez no puede negarse a admitir la demanda porque estaría contrariando los preceptos del decreto 806. Además, porque, de acuerdo al artículo 243 del Código General del Proceso, se tienen que presumir auténticos, y 244. Se tienen que presumir auténticos. 244 claramente lo dice. Los documentos públicos y privados emanados de las partes o de los terceros en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos y los que contengan reproducción de voz o de imágenes, se presumirán auténticos. Entonces el juez no puede negarse a librar mandamiento de pago, el mandamiento ejecutivo, porque se presentó en formato de mensaje de datos. Ya distinto es cuando se conteste la demanda que se alegue alguna de las excepciones del artículo 784 del Código de Comercio, entre ellas que el título valor fue alterado o que se tache de falso, en cuyo caso, les repito,
queda la opción, si nosotros somos los demandados y los que lo estamos haciendo, nos queda la opción de el cotejo. El cotejo. Solicitemos el cotejo del artículo 46 del Código General del Proceso. Parágrafo segundo. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar el cotejo con el original. Yo les recomiendo una cosa para evitarnos otros dolores de cabeza. Soliciten el cotejo y que la letra en original repose en el expediente. Porque ahí no se trata tan solo de que la letra de cambio se presente en original o el cheque o el pagaré. Ahí se trata de la negociabilidad del título o valor. ¿Y qué tal que presenten la demanda con la copia pero endosen el título o valor? Y ya otra persona actúe como tercero de buena fe. Ah, ustedes dirán, claro, viene el proceso penal, porque eso es fraude procesal y eso es estafa. ¿Cuánto dura un proceso penal, señores civilistas? Yo que no litigo en penal, por ahí vi a mi doctor César López, gran penalista, de los mejores penalistas que yo conozco, pero no me puede dejar mentir en cuanto a que un proceso penal es muy demorado. Se acaban 5 procesos ejecutivos y hasta ahora el proceso penal se encuentra en etapa de policía judicial, de investigador judicial, de entrevista. Mientras tanto, hoy tenemos que pagar y después de que paguemos insolvente, ¿y qué? Entonces, no, mire, la negociabilidad del título de valor es un riesgo muy grande. Y no solo eso. Como el título de valor no se aporta en original al expediente, ¿y qué pasa cuando yo pague? ¿Qué pasa con mi título? Tienen que entregarme el título. Entonces, mejor pidan el cotejo o soliciten que el juez lo haga llegar y se lo entregue al demandado tan pronto termine la demanda. Ahora, no lo he hecho, pero lo voy a hacer. A ver qué cara ponen los señores jueces. En la primera demanda ejecutiva que yo presente, que yo conteste con un título valor, lo que voy a hacer es solicitarle al juez que de inmediato dé la orden de prohibición de negociabilidad del título valor. Solicitud especial. Solicito, señor juez, que de manera preventiva se requiera al demandado para que se le prohíba negociar o endosar el título valor. Para mí, el juez lo puede hacer, porque es discrecional del juez, no está en contra de la ley. Vamos a ver qué va a decir el señor juez cuando yo lo haga. Pero en principio, pues eso es básicamente como yo manejaría el tema de los procesos ejecutivos. Hasta ahí creo que son los aportes que les puedo hacer el día de hoy. En cuanto al decreto 806, nos queda todavía mucha tela que cortar. Las apelaciones son otro mundo totalmente distinto, entre otras cosas porque pienso que la Corte Constitucional va a declarar inconstitucional el tema de que el fallo de segunda instancia sea emitido por escrito porque rompa con el principio de oralidad. Yo pensaría que lo van a hacer. La Corte, pero entonces nos quedan todavía muchos temas entre el tintero de carácter probatorio, de apelaciones, de administrativo, pero espero que les haya despejado algunas dudas y pues ahora sí me gustaría absolver algunas preguntas, si es posible por intermedio del doctor Dairo. Le repito, pues tuvimos inconvenientes, trabajé con mi celular hasta que se descargó, afortunadamente ahora está funcionando mejor la señal y pude terminar la charla ya desde mi computador, pero igual no pude leer ningún comentario ni pude leer ninguna pregunta. Doctor Dairo, lo escucho. ¿Se me está escuchando, doctor? ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho bien. Sí, bueno, doctor, acá nos hace una pregunta. Una pregunta nos hace la colega Amira Lucía, nos dice, si el mandamiento tiene fecha anterior a estas nuevas disposiciones, ¿cómo se notifica? Mire, ahí hay un inconveniente grave.
porque las normas rigen hacia futuro y no se pueden aplicar de forma ultraactiva a excepción de penal cuando hay el principio de favorabilidad. Se lo digo porque ya pasó. Un juez me dijo tiene que continuar notificándola en físico porque ya se había admitido y tiene que notificarla. Otro juez me dijo a partir del 806 y por esencia y filosofía y el primer artículo de la parte resolutivo del decreto 806 acoge la virtualización como medio de proteger al funcionario judicial. Entonces, ¿qué están haciendo los señores jueces? Están permitiendo la notificación por el 806. Si ya le pasó, yo haría recurso. En contra del auto. Está fallando la comunicación, donde se quedó la llamada. No, creo que hemos tenido inconveniente con el doctor Héctor Ortegón en estos momentos, que ya va a empezar a responder las preguntas. ¿Se había ido la señal? ¿Me escuchan? Sí, señor, ya lo estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí, señor. Entonces, de un lado está el decreto 806. De otro lado, doctora, usted puede invocar el último parágrafo del artículo 291 del Código General del Proceso. Si no quiere irse por el 806, el artículo 291, último inciso, dice que si se conoce la dirección electrónica se enviará por correo electrónico. Y si tampoco es suficiente, invóquele la jurisprudencia del doctor Armando Tolosa Villalona del 3 de junio, en donde dice precisamente en un ejecutivo, porque esa sentencia es por un ejecutivo, dice el señor demandante mandó al correo electrónico y por consiguiente es válida. Entonces, para mí, los señores jueces, mira, a mí también me pasó, resulta que en una tutela, porque no se presentó una parte de una liquidación y el tutelante inició un incidente de desacato. Y entonces Cato lo presentó el 8 de julio y el 9 de julio, o sea, el día de ayer, yo le mandé un memorial a la juez diciéndole, señora juez, solicito que se rechace el incidente de desacato y que se multe al abogado toda vez que tenía la obligación de enviar al correo electrónico copia del incidente de desacato y no lo hizo. Y la señora juez sacó un auto que también lo tenía para mostrárselos. Sacó un auto en donde dice, es que para acciones de tutela no se aplica. Es que para acciones de tutela no se aplica el 806, falso. Ahí dice jurisdicción ordinaria, procesos judiciales, jurisdicción constitucional, ahí se aplica para todo. Entonces sí tenía que negarlo, pero para no entrar en discusiones con ella, lo que hice fue enviar la liquidación como debía y listo. Ya tiene que dar hecho superado. Pero para el caso que usted comenta, doctora, yo invocaría el inciso final del artículo 291. El decreto 806 y la jurisprudencia del doctor Armando Tolosa Villalona, porque esa jurisprudencia. Se volvió acá la señal, doctor. Ya estamos escuchando otra vez. Jurisprudencia exactamente tiene que ver con el caso que usted está comentando y fue en un proceso y como el juez no se la quiso valer, entonces el apoderado interpuso recursos hasta la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Suprema en buena hora le dio validez a la notificación electrónica. Sí se puede hacer. Le repito la TC 3586 proceso 2020-0100. Ok, la colega Tiffany. Listo, aquí estoy leyendo, exacto, estoy viendo una de Tiffany Castaño que dice, doctor, pregunta, ¿bastará entonces con la simple remisión del acuse de recibo? ¿El acuse de recibo no aplica? Correcto, doctora. El acuse de recibo
es un rezago que trae el artículo 291 que decía que se pueda notificar de manera electrónica, pero que tenía que estar el acuse de recibido. El 806, ¿qué dice? El 806 dice, usted lo envía al correo electrónico al medio digital que escoja y solamente acredíteme que lo envió. Solamente acredíteme que lo envió, no más. No el acuse de recibido, porque se está presumiendo la buena fe y se está presumiendo que usted sabe el correo electrónico y que tiene cómo probar que ese correo electrónico es de él eventualmente. Esa es la respuesta. Carolina y Cardoso Isa, si el demandado ya no usa esa dirección electrónica, ¿por qué? Porque la tiene desactualizada. Eso no lo sabe usted. ¿Cómo prueba que ya no la usa si el único que puede probar que usa la dirección de correo electrónico es el demandado? Claro, va a ser una excusa muy recurrente. Va a ser una excusa muy recurrente. Es que yo no usaba ese correo electrónico. Se puede pedir la prueba pericial, se puede pedir el rastreo. No solo eso, acuérdese, doctora, que no solamente al correo electrónico. Si usted tiene el número de celular de él, cárguelo al WhatsApp y mándesela por WhatsApp. Un truquito. Así desactiven los chulitos azules para que uno no sepa cuando lee un WhatsApp. Eso no ocurre con los mensajes de voz. Usted mándele la demanda por WhatsApp y mándele un audio. Señor Pepito Pérez, me permite manifestarle que le envío demanda. Ese micrófono sí se le va a poner verde y ya puede acreditar que él sí lo leyó, porque así desactiva los chulitos, no desactiva esto del mensaje de voz. Es que aquí, doctora, a uno le toca volverse abogado y ingeniero de sistemas. Totalmente. Listo. Por aquí hay una de Paula López. En caso de que se radicó el ejecutivo antes del decreto, pero no se ha admitido la demanda, fácil. Pásele un memorial inmediatamente al juez, o no, si está el despacho para admitirla, déjela quietica. Y más bien cuando ahí sí envía por correo electrónico, informa el correo electrónico que me imagino informó la demanda, y lo que hace es informarle al juez que va a enviar por correo electrónico la notificación, que para el caso de la que no lo quiere, de la que no lo quiere aceptar. Silsa Tirado Santos, para que la reforma de la demanda en materia laboral, Para la reforma de la demanda en materia laboral, se tendría que enviar esa reforma al demandante vía correo electrónico, no obstante a que el juez debe pronunciarse sobre su admisión o no, notificar por estado dicha decisión y darle el traslado de 5 días conforme al artículo 28. El traslado y la decisión del juez son totalmente independientes. El decreto 806, so pena de que la multen, dice que absolutamente todas las actuaciones que usted surta todos deben enviárselas de inmediato y de forma equivalente a la otra parte. El artículo 3º es absolutamente claro. Entonces tiene que enviárselo, doctora. Dice, le repito, el artículo 3º, ¿qué dice? Los deberes de los sujetos procesales: informar los canales digitales elegidos para el proceso o enviar a través de esto un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones. Y si no lo hace, doctora, le van a cobrar una multica de un salario mínimo del artículo 78 del Código General del Proceso. Aquí me manda una pregunta a alguien que tiene el nombre que no le alcanza, lo que le están dando un beso romántico. Uno de los anexos de la demanda van por separado o en un solo archivo. Doctora, yo los envío en un solo archivo. Para eso hay varios programas. Está el PDF 24. Yo personalmente uso el Nitro, que el Nitro permite insertar varios PDF en una sola. Entonces, la verdad, yo los mando en un solo archivo. Yo mando la demanda, el primer anexo que mando es el pantallazo del poder, y de ahí para abajo todas las pantallazos. Les digo que no lo digan y yo lo digo. La imagen digitalizada del correo electrónico, y de ahí para abajo las imágenes digitalizadas de todos los demás anexos. Pero usted, si quiere, lo puede mandar aparte. Puede enviarlo en un PDF la demanda y en otro PDF los anexos. Igual lo está enviando desde un solo correo y por consiguiente allá le van a abrir su carpetica digital a usted. Eso ya es a gusto de cada uno. ¿Más preguntas? Listo.
Esas son todas las preguntas que realizaron los espectadores. ¿Ya no hay más preguntas? No, señor, ya, esos fueron todos. Listo, ¿cuántas personas habían escuchándome? 100 personas, Doc. Se llegaron a conectar hasta 120 personas. Perfecto. Igual, Muy bien, el, me parece, bien, bien, bien. igual el video queda en la página para que los no alcanzaron a ver, pues lo sigan mirando bien. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este live el día de hoy. Muy agradecido con usted, con su intervención maravillosa. Y espero contar de pronto con usted en alguna otra oportunidad más adelante. Y a los espectadores que tuvieron nosotros, Claro, muchísimas doctor. gracias. Hay muchísimos temas probatorios y muchísimas otras cosas de carácter procesal que van a surgir con esto de la 806, por ejemplo. ¿Hasta qué punto vamos a poder hacer una audiencia por teléfono? Sí. La ley 806 lo consagra, pero de ahí a que yo pueda identificar plenamente un testigo o que no, o que el testigo no esté siendo coaccionado o no se le estén sugiriendo las respuestas, es muy complejo por teléfono. Entonces no creo mucho que se pueda hacer una audiencia por teléfono. El tema de las apelaciones también es un poco complejo. Todavía hay mucha tela que cortar, doctor. Yo creo que de pronto en otra oportunidad también podemos vernos y charlar. Listo, doctor. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Espero que les haya servido de algo. De todos modos, mi teléfono de WhatsApp es el 311-546-7129, por si tienen alguna inquietud de empleado, y mi correo electrónico es hjortegon1@gmail.com. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme permitido compartirles mis experiencias, y al doctor Dairo por esta gran iniciativa de crear los grupos de procesal, de comercial, de administrativo, de laboral, que nos reúne a todos los abogados y nos permite absolver muchas dudas y cuestionarnos también muchos quehaceres de la vida profesional. Que tengan muy buena noche y muchísimas gracias por todo. Listo, a usted, a todos los estudiantes, que tengan buena noche. Hasta luego.